¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Punto de Encuentro, donde hoy vamos a hablar de asuntos laborales, de conflictos laborales y también de asuntos económicos. La nota económica nos la deja hoy el dato del IPC de octubre, que sube aquí en La Rioja un 0,2% con respecto al mes anterior y en términos interanuales se sitúa en el 7,6%. Aquí lo vemos, es el tercer mes consecutivo a la baja en nuestra comunidad. A nivel nacional, la tasa de variación anual del IPC del mes de octubre se sitúa en el 7,3%, más de 1,5 puntos por debajo de la registrada en septiembre. Confirma así la moderación de los precios. La inflación se modera por la bajada del precio de la luz y también de los carburantes, a pesar, eso sí, del alza de los alimentos. Y les ponemos un ejemplo de ello en cuanto al índice acumulado en lo que va de año aquí en La Rioja. Los precios de los alimentos han subido casi un 12%, casi un 10% lo que es el transporte, a pesar de esa bajada de los carburantes. Lo que preocupa es la inflación subyacente, donde no entran ni las energías, ya lo saben, ni los alimentos, que siguen siendo muy elevadas. Se sitúa en torno al 6,3%. Los sindicatos valoran, por un lado, la tendencia a la baja del IPC, pero reclaman repartir los costes de esta crisis, rebajar los beneficios empresariales y subir los sueldos para poder activar la economía. Por eso seguimos insistiendo que hay que repartir los costes de esta crisis de precios y por lo tanto que se modelen los incrementos de los beneficios empresariales y que esto se repercuta en un acuerdo para que los salarios en este año y en el próximo recuperen, mantengan el poder adquisitivo. Por ello es necesario que el Gobierno se implique más proponiendo un acuerdo global que incluya medidas en esta línea, en esta dirección, que eviten que la patronal siga dando la espalda a los intereses de la mayoría social del país. Bueno, y hoy hablaremos también de esto, de un conflicto laboral, el del calzado, en el que el sector sigue luchando para negociar el convenio colectivo. Una negociación que solo pasaría por una subida salarial, acorde, eso sí, al IPC. El sector ya ha anunciado movilizaciones, unas movilizaciones que comenzaron el pasado mes de julio. Meses más tarde, concretamente el 8 de noviembre, la mesa negociadora se reunió de forma infructuosa. Tras esa negativa a negociar por parte de la patronal, según los sindicatos, esta tarde ha habido una asamblea de trabajadores para informar de la situación. Estamos a la espera de conocer cuál es la postura que van a mantener de cara a este mismo jueves en la mesa negociadora, aunque todo apunta a que si no hay un movimiento de la patronal, los trabajadores han convocado varias concentraciones, serán los días 21, 23 y 29 de noviembre y una manifestación también el 24 de este mismo mes, el próximo jueves, concretamente por las diferentes calles de la localidad de Arnedo, la ciudad del calzado. Si todo sigue igual y no consiguen llegar a un acuerdo, La Rioja se sumará a la convocatoria nacional el próximo 1 de diciembre de esa huelga general. Defender nuestros salarios y derechos es defender nuestro convenio. Hoy criticamos a una patronal que no sabe reaccionar ante las circunstancias que requiere el momento. Bueno, pues vamos a dar ya la bienvenida a nuestra mesa. Con nosotros Esther Herranz. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Juan Nieto, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Y Rubén López Galilea, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. un placer. Bueno, otoño caliente, que lo hemos dicho ya desde hace varios días. Hoy vamos a hablar de datos económicos. Vamos a empezar por analizar un poco esas cifras del IPC que comentábamos, ¿no? Una bajada, 3 meses ya de bajada. Parece que se moderan los precios, aunque, como decimos, la cesta de la compra, los alimentos están muy altos. Sí, ese es el mayor problema, ¿no? O sea, sí, se puede considerar buena noticia bajada, siempre está bien que baje, ¿no? Pero lógicamente la cesta de la compra, que es lo que preocupa habitualmente a la persona de pie, al ciudadano, es lo que está subiendo exageradamente. Yo creo que dabas un dato que era un 15% ha subido a nivel nacional. A nivel nacional un 15%, sí, que creo que era
La máxima subida es del año 94, o sea, en 30 años. Eso se traduce en lo que comenta la gente cuando va a comprar, que es que está todo carísimo. O sea, yo he mirado unos datos y he visto que, por ejemplo, el azúcar, que es curioso, el azúcar había subido un 27% en el último mes. Claro, que es producto de primera necesidad para ciertos sectores, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Todo parece indicar que va a continuar la tendencia un poco bajista, pero vamos a ver cómo se comporta en 2023. En cambio, me sorprende que digas esto del azúcar, porque precisamente en origen el azúcar ha bajado al productor. Pero pues bueno. Fíjate, no, es que luego analizamos bueno, qué es que es lo eso que es está otro pasando. tema también. Sí, O sea, sí. Yo lo que digo es que no vamos a perder la perspectiva. Estamos en una cresta de una ola de inflación y pequeñas bajadas, hombre, sí, como dices, bienvenidas sean. Pero es que estamos hablando de unas cifras que son absolutamente alucinantes. Yo recuerdo cuando subía el IPC el 2% y le decían al presidente Rajoy que tenía que dimitir. Quiero decir que estamos hablando del 11 en la cesta de la compra, casi el 12, que estamos hablando de los precios de la luz, los precios del gas, a punto de entrar en el invierno, pero con una inflación subyacente que nos decían del en torno al 7%. Es que es verdaderamente, esto es una crisis de bigotes. no, eso está claro. Absolutamente de bigotes. Como autónoma, como madre de familia encima soltera, como ciudadana. Quiero decir, esto es insostenible. Insostenible. Yo comprendo que hay una guerra y que eso nos está haciendo bueno, pues pagar más caras las cosas. Pero es que yo creo que nuestro país necesita unas reformas de fondo estructurales muy grandes. Porque otros Estados miembros de la Unión Europea están teniendo procesos de inflación, pero es que somos de los campeones. Sí, bueno, en ese aspecto yo te quería decir que el dato ahora mismo, por ejemplo, en Alemania tiene un 10,4, sí. O sea, nosotros estamos en un 7,6. Sí, que podíamos estar o sea, somos los segundos. Pero es que nosotros partimos de una base mucho peor, porque cuando entramos en la crisis, los demás estaban mejor que nosotros. Nuestro PIB era muy triste y ahora, fíjate que nos han dado hasta 7.700 billones más de Next Generation, porque resulta que lamentablemente el IPC del 2000 y del 2001 ha sido mucho más bajo de lo que se esperaba, quiere decir que partíamos de una base mucho peor. Yo ahora, que me diga la familia que no ha tenido que echar mano a la hucha. Personalmente en mi familia lo hemos tenido que hacer. Quiero decir, no llegas a fin de mes, es que no llegas, ¿cómo vas a llegar? Entonces, en esta situación yo creo que requiere no solamente medidas paliativas, requiere medidas de fondo, requiere una reforma estructural de verdad, en serio, tanto del mercado laboral como de nuestro sistema económico. A mí me parece que lo que hay que hacer es dejar de freír en impuestos a la clase media, que es lo que siempre hacen los gobiernos. Yo comprendo que el gobierno ahora tiene un problema, es que claro, si sube la inflación no puede aumentar los sueldos y desde luego no le preocupa que crezca el paro, porque si crece el paro no aumentará la inflación, habrá menos gasto, claro. Y nos quiere subsidiados. Prefiere una ciudadanía subsidiada a una ciudadanía emprendedora y una ciudadanía trabajando. Nos está friendo impuestos, nos está subiendo los impuestos innecesariamente, en mi opinión, y yo creo que estamos haciendo cosas de ricos, como por ejemplo renunciar a energías que son absolutamente limpias, como la nuclear, porque somos unos nuevos pijos. Bueno, Juan, esperemos que no piensen así de nosotros, esperemos sí. Mal nos iba a ir muy mal. Hombre, hablar de reformas de fondo y hablar de cuestiones tan tácticas como el impuesto y no sé qué, España tiene problemas serios de estructura económica. El principal desde hace muchos años y lo que lastra nuestra balanza de pagos es la importación energética, ¿vale? Ese es el gran problema de fondo. Y aquí me temo que ningún gobierno puede presumir de haber transformado la estructura energética de este país, porque en este país sigues... que tenemos más sol que nadie, seguimos calentando el agua con butano, importado de Argelia o de otros sitios. Y esto, perdona Esther, pero ha sido así de siempre. Y sigue siendo. Y nadie ha publicado una normativa que nos obligue, por ejemplo, a calentar el agua con sol, que es algo que se puede hacer, que es barato, que genera empleo local. Tenemos a miembros de todos los partidos políticos, los consejos de administración de las grandes energéticas y la casa sin barrer. Así que aprovechemos para barrer la casa. Bueno, pero yo te quiero decir muy breve porque nos están esperando para hablar esto del no es sector del calzado. solamente una cuestión de la energía solar,
que la energía solar no nos saca de donde estamos. Las energías renovables están bien, si yo no digo que en el mix energético no haya renovables, pero ¿por qué tenemos que estar renunciando a una energía como la nuclear, que es limpia? ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? Porque es una cuestión ideológica, no es una cuestión técnica. Esther, si preguntas, No. respondo, pero si sigues luego no puedo responder. La energía nuclear es una energía controvertida, por supuesto que tiene su sentido dentro del mix energético, y además hay que plantearse otras cuestiones más complejas, como al final de quién voy a depender en mi energía. Entonces, en España se sigue infrautilizando muchas energías renovables, porque además de la solar, que es evidente que cuando no hay sol no funciona, existen otras. Tenemos biomasa, tenemos un montón de cosas. Entonces, utilicemos al máximo los recursos que no nos hagan dependientes del exterior, ¿vale? Esto como país España y como continente Europa. Porque efectivamente hablamos de lo mal y lo tontos que somos los españoles, pero los alemanes se metieron en la boca del lobo dependiendo del petróleo de Putin. Y eran muy listos y son alemanes. En España, los gobiernos en general han hecho un buen plan estratégico para que no dependamos del gas de los rusos. Y somos de los pocos países de Europa que en ese sentido, con sus más, sus menos, sus problemas, tenemos una estructura de abastecimiento de gas que no tiene nadie en Europa. Así que algo habrán hecho, bueno, algo habremos hecho. No podemos seguir con el debate, sino eso, hablamos otro día de las energías. Decíamos, hablamos al principio del sector del calzado, nos está esperando al otro lado el representante del calzado industria aquí en La Rioja por Comisiones Obreras, Diego Belón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta tarde tenían ustedes una asamblea de trabajadores para informar de cómo está la situación. Cuéntenos cómo está el ánimo y cuál es el sentir de los trabajadores en estos momentos. Pues la verdad que estamos contentos porque la afluencia ha sido importante y sobre todo ha sido participativa. Y hemos escuchado más que lo que hemos comentado. Entonces, creemos que el ambiente está caliente, que la situación es interesante de cara a intentar firmar un convenio en la cual, en esta situación socioeconómica que estamos viviendo, pues que el reparto sea más equitativo de esta riqueza que se gana a través de un producto tan importante como es el calzado y las empresas tan importantes y las marcas tan importantes que tenemos en La Rioja. Entonces, en principio la asamblea ha ido muy bien. Esperemos que el jueves la reunión sea fructífera y que la patronal haga una gran o una buena oferta salarial y bueno, eso es lo que estamos esperando. Los sindicatos, como dice, están abiertos a negociar, eso sí, siempre y cuando la patronal varíe su posicionamiento sobre esa cláusula de revisión salarial. Y es que esa revisión junto con las horas del convenio son o siguen siendo las principales reivindicaciones. Eso es. Es cierto que la cláusula de IPC real, tal y como estamos viviendo ahora mismo, pues será complicado sacar esa cláusula de revisión salarial al 100%. Pero bueno, nuestra nueva postura dentro del convenio es intentar mejorar al máximo el dígito año a año, irnos a 3 años como máximo y buscar fórmulas de esa cláusula de revisión salarial, la cual creemos que tiene que ser importante. Sabemos que va a ser difícil que sea ese 100% porque el sector, pues también sabemos que tiene pues una idiosincrasia muy diferente a otros sectores dentro de la industria, y luego la pelea de las horas anuales de convenio, porque estamos dentro de la industria en el sector más elevado. Estamos realizando jornadas de 1.788 horas anuales y es cierto que tenemos que intentar rebajarlas y estar dentro de la media de la industria, que está en las 1.750 más o menos. Una última cuestión. Ustedes ya han anunciado movilizaciones para la próxima semana y en el caso que no lleguen a un acuerdo se van a unir a una convocatoria nacional, ¿no?, el próximo 1 de diciembre. Sí, como sabéis, es un convenio a nivel nacional y los diferentes territorios, pues desde La Rioja hemos organizado, si el 17 no hay ningún avance o sentimos que estamos perdiendo el tiempo, pues hemos convocado a toda la representación legal de los trabajadores y a todos los trabajadores del sector, pues a concentraciones en las puertas de las empresas más importantes de Arnedo y de su comarca,
y evidentemente la manifestación del jueves día 24 a las 7 de la tarde, que recorrerá las calles de Arnedo, y nos uniremos evidentemente a la huelga general que va a promover el sector el 1 de diciembre. Pues Diego Belón, muchísimas gracias por atendernos y bueno, pues nada, mucho ánimo al sector. Gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a la mesa. ¿Qué os parece la situación? Otros sectores, no hemos hablado de ello, del transporte, que hoy se ha desconvocado la huelga, tenemos el calzado, tenemos la sanidad, que luego si nos da tiempo hablamos de ello, pero el calzado que nos llega muy cercano, tenemos muchísimas empresas dedicadas a ello. Sí, creo que es el segundo, ¿no? El segundo sector, sí. ¿no? Por número de trabajadores en La Rioja a nivel de PIB, ¿no? Entonces yo me imagino es una situación muy preocupante que lleva ya tiempo, o sea, que es que lleva ya desde julio, si no me equivoco, sí. Están con estas movilizaciones y parece que aquí nadie toma la postura y entonces pues sí, está bastante complicado. Están esperando también como una respuesta. Ellos durante la pandemia respondieron cambiando, ¿no? Fueron solidarios, ¿no? Cambiaron su producción por las batas, por las mascarillas que no había, y están esperando también un poquito de buena voluntad, por lo menos, ¿no? Parece razonable, ¿no?, que un sector tenga un convenio colectivo. Eso parece que entra dentro de lo normal, ¿no? Sí, es lo normal. Lo que pasa que yo creo que lo que le pasa al sector del calzado no solamente en Arnedo, en Cervera o en Aguilar, sino en toda España y en toda Europa, si se me permite ya, es el problema de la deslocalización. Las grandes marcas, no solo en calzado, sino en todo el textil, pues están siempre pensando en producir más barato y en mandar sus fábricas a otros territorios, incluso extracomunitarios. Entonces yo creo que merece la pena apostar por un sector que, como bien dices, nos diversifica un poco y no nos tiene solamente cerrados al tema del enoturismo y la lengua, ¿no?, que parece que son las cosas aquí que son más bandera. Y yo lo siento que estén en esta situación de huelga porque, como digo, me parece que hay que diversificar mucho más nuestra economía como país y como región en este caso. Y que entra dentro de lo razonable. No sé si lo razonable es pedir el número de horas que están pidiendo o no, porque esto es una negociación que tienen que hacer entre los sindicatos, los trabajadores y el empresariado, pero desde luego siempre, claro, con la espada de Damocles de que puede llegar la deslocalización. Y que tengamos aquí el diseño, que ese sí, que está centrado por lo menos en el continente europeo y desde luego en nuestra región, y que tengamos calidad no significa que no estemos en riesgo. Y ante esto yo creo, siempre hago lo mismo, pero es que yo creo que hay una posibilidad, y es evitar esa deslocalización, evitarlo y, digamos, ponernos la venda antes de la herida y hacerlo ya en las instituciones europeas. Porque he sido testigo de cómo se han pedido muchas veces ayudas para sectores que se han deslocalizado en países terceros y comarcas enteras que han tenido que cerrar porque estaban dedicadas exclusivamente al comercio de puertas o al de las sillas o el que fuera, y yo creo que corremos el riesgo de que se deslocalice tanto que nos quedemos sin él. Y a mí me dolería especialmente, no sé, a vosotros imagino que también. Es marca de es una marca de Rioja. Está claro, y marca España, lógicamente. Y marca España. Ahí, la reina, ¿no? Sí, por muy obvio que suene, cuando un trabajador va a la huelga pierde dinero, así que hay que recordarlo, ¿no? Que la gente no va a la huelga de fiesta, que con la que está cayendo la inflación y lo que hemos hablado de la cesta de la compra, cuando un trabajador, y más en un sitio pequeño donde todo el mundo se conoce, donde tu patrón no es un señor que está en Australia, es un vecino al que ves, toma una decisión así y tiene que defender lo que cree, es algo muy importante. A partir de ahí, y reconociendo que es un problema complejo porque efectivamente pues hay muchas empresas que no lo pasan bien, pero yo procuro comprarme mis zapatos en Arnedo, pero si no me suben el sueldo, me tendré que comprar zapatos más baratos. Y entonces entraremos en el círculo vicioso, ¿vale? Sé que es un equilibrio difícil, pero todos tenemos que poner de nuestra parte para que ese sea un círculo vicioso, no haya deslocalización, pero si jugamos bajamos los sueldos o los sueldos, hay que competir en sueldos, siempre hay gente más barata que tú y ahí perdemos todos.
Bueno, pues es la lectura que hacemos del sector del calzado. Nos vamos a publicidad y enseguida hablamos, en este caso, de educación. Continúan los actos y muestras de protesta en educación. Aquí estamos viendo cómo en las puertas de la Consejería AMPE Rioja refleja el descontento entre el profesorado a causa de ese artículo polémico 53. AMPE Rioja se manifestaba para exigir una charla con el consejero de Educación porque, según dicen, no se valora su función en las aulas. Bueno, pues estamos con el presidente de AMPE Rioja, con Gustavo Navas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ahí veíamos ese acto simbólico de entrega de una bolsa, ¿no?, con tolerancia, carácter negociador y respeto. ¿Están enfadados, indignados? ¿Cómo están? Sí, yo creo que la palabra que define cómo estamos los docentes en esta comunidad autónoma es hartos, ¿no? Es hartazgo. Hartazgo un poco de todas las declaraciones que hace el consejero de Educación, a la Consejería de Educación, en cuanto a que sí que se negocian muchos aspectos, como el decreto de convivencia o la orden que se publicó recientemente, o la nueva normativa, cuando en realidad no se está negociando nada, ¿no? Y el artículo 53 en concreto, que por eso nos manifestamos el otro día, creemos que es de todo menos tolerante y desde luego atenta contra nuestra profesionalidad como docentes, ¿no? Yo creo que todos los docentes, o la gran mayoría, estamos hartos ya de que no se retire este artículo y que se intente justificar, ¿no?, con esas conductas que vienen ahí, que en ningún caso, como reconocemos todos, evidentemente, son casos aislados, ¿no? Incluso el propio consejero lo ha reconocido. Entonces yo creo que llevamos una semana o semana y media donde se ha reflejado esta situación de los docentes, ¿no? Estamos sometidos a esta imposición, a la imposición de programas como el Gauss, por ejemplo, para hacer nuestras programaciones con la nueva ley, que desde luego vamos a cumplir, como hacemos siempre, pero desde luego no desde la imposición, porque atenta contra nuestro derecho a la libertad de cátedra, ¿no? Entonces, esta manifestación no es solo desde AMPE Rioja, es de todas las organizaciones sindicales de esta comunidad autónoma que representamos a la inmensa mayoría de los docentes, ¿no? Bueno, como decía, el consejero sí que dice que existen casos, y hablamos de ese artículo 53, que hay profesores que no hacen bien su trabajo y que, bueno, que no tendrían que molestarse, y que incluso ha habido padres que le han alabado por haber puesto este artículo en marcha. Claro, yo cuando hago estas declaraciones, yo como padre, si usted, consejero, me dice, bueno, los docentes no tienen que usar el móvil en clase, tienen que tratar a todos los alumnos igual, yo como padre le digo, pues claro que sí, evidentemente, ¿no? Pero lo que no puede usted, consejero, es poner en una orden, en una norma, esas conductas que en ningún caso son generales, ¿no? Entonces, no es lo mismo que le pregunte a una persona interesada, como son los padres, cuando está desoyendo el dictamen del máximo órgano que tenemos consultivo en educación de la comunidad educativa, que es el Consejo Escolar de La Rioja, donde ahí estamos todos, ¿no? Profesores, padres, etc. Y ahí se dijo que ese artículo se retirara porque atentaba contra nuestra dignidad como profesionales. Entonces el consejero nos está vendiendo pues cosas puntuales o temas puntuales y está desoyendo desde luego a los docentes, que es una parte importante de la comunidad educativa, ¿no? Entonces a mí esas declaraciones personalmente no me justifican el que ese artículo esté ahí. De hecho, debería estar en un manual de buenas prácticas, por ejemplo, ¿no? O cuando nosotros accedemos a esa posición, pues quizás en la formación previa, bueno, pues es una información general que nadie hace, ¿no? Y si hay esos casos, realmente esos docentes, hay mecanismos para atajarlos, gracias a Dios, ¿no? Porque si no, ¿dónde estaríamos? Entonces hay una inspección educativa, hay unos directores, unos equipos directivos, y yo creo que desde luego no es el lugar una orden de convivencia
para reflejar esas conductas del profesorado, que en cualquier caso son residuales, ¿no? Bueno, el consejero además creó un grupo de trabajo para hablar y para el desarrollo de la LOMLOE y también de los currículums, y ustedes no entienden, ustedes no entienden por qué no están ahí, ¿no? Claro, nosotros llevamos como un año o año y medio escuchando del consejero y de algún otro director general, de los tres que hay en la Consejería de Educación, que este decreto de convivencia se iba a negociar. Para nosotros, las organizaciones sindicales, nuestro ámbito de negociación es la Mesa Sectorial de Educación. Bueno, y eso esperábamos, ¿no? Pero se ha publicado el decreto, se ha publicado la orden y no se ha llevado a mesa de negociación, no se ha negociado absolutamente nada. Lo que se ha hecho es un monólogo por parte de la Consejería, evidentemente con un grupo de trabajo que la Consejería ha creado, interno. No se ha negociado nada y luego se ha impuesto. Entonces eso no es negociar, eso es informar a posteriori del trabajo que ellos han hecho y eso no es negociación. Por tanto, no estamos viendo estos días más que la manifestación del hartazgo, ya digo, de todos los docentes en cuanto a esa imposición de este decreto de convivencia y del programa Gauss para hacer programaciones y para evaluar a nuestros alumnos. Cuando nosotros sabemos evaluar y si no sabemos vamos a aprender. Entonces, yo creo que todas estas manifestaciones deberían hacer reflexionar un poco al consejero y bueno, y que realmente se siente a negociar y sea una negociación real, ¿no? Es pronto para valorar cuáles son las consecuencias de este decreto de convivencia. Solo han pasado 2 meses, CESIF y Comisiones Obreras ya han anunciado movilizaciones. ¿AMPE Rioja? AMPE Rioja, lo decíamos el otro día, ¿no? No hemos convocado todavía ninguna movilización, pero desde luego haremos lo que tengamos que hacer para defender los intereses de los docentes y la mejora del sistema educativo. Lo que, a mi entender, es triste, ¿no? Y lamentable que hoy, por ejemplo, estemos aquí hablando de un solo artículo cuando en realidad deberíamos estar hablando de los aspectos positivos que este decreto trae y puede traer, ¿no? Entonces es una pena que por falta de carácter o por talante, ¿no?, negociador del consejero de Educación, estemos aquí encrespados, los docentes estén hasta arriba de burocracia con estas nuevas programaciones del programa Gauss y estén hartos de todo este artículo y del despropósito que supone para la dignidad nuestra, ¿no? Una última cuestión. El Gobierno dijo que para este curso se iban a contratar más de 100 profesores. No sé si se ha llegado a esa cifra, pero en el caso que sea así, todavía siguen faltando profesionales. Claro, casi todos los años hay un aumento de profesores, de contratación de compañeros interinos, ¿no? Lo que estamos viendo en los medios también es una falta en algunas especialidades, sobre todo, ¿no?, de formación profesional. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que abordar una modificación de la orden de interinos que actualmente hay en La Rioja para cambiar y hacerla más flexible, para que no nos encontremos en situaciones pues como veíamos en comercio, en el instituto aquí en Logroño y en otros sitios que faltan docentes, ¿no? En Cervera del Río Alhama también ha faltado. Entonces, bueno, eso también pasa por la mesa de negociación. Nosotros llevamos tiempo pidiendo, de hecho, hay que saber que desde el 1 de septiembre no se ha negociado nada en la Consejería de Educación con los sindicatos. Lo único que hemos estado trabajando es la oferta de empleo público de estabilización, que viene impuesto por el Ministerio y no tiene nada que ver con negociación colectiva. Entonces hay aspectos muy importantes que tratar, como el que comentamos, cómo suplir esas sustituciones cuando no hay listas, el tema de los colegios rurales agrupados o el tema tan importante también de la formación profesional, porque yo, por ejemplo, que soy profesor técnico de formación profesional, llevo desde enero del 2021, en teoría, perteneciendo al cuerpo de secundaria, pero el lunes de la semana que viene se inicia el procedimiento y no hemos negociado nada, ni sabemos cómo va a ser. No es normal, ¿no? Entonces, llevamos un parón en negociación muy grave y no se están abordando todas las cuestiones que hay que abordar para que esto funcione mejor, ¿no? Que es de lo que se trata al final. Bueno, pues estaremos pendientes de cómo se desarrolla este conflicto. Gustavo Navas, muchísimas gracias por acompañarnos y buenas noches. Y nosotros nos vamos ahora con otro conflicto, la sanidad. Hoy la consejera de Salud aquí en La Rioja ha dicho que nada tiene que ver lo que sucede en comunidades como Madrid con La Rioja, que no es extrapolable, pero sí que nos ha llamado la atención, lo van a escuchar, bueno, pues que ha dicho que podemos volver a hacer uso de Viamed Los Manzanos.
privadas, en este caso en La Rioja solo tenemos la posibilidad de hacerlo con Villames Los Manzanos, pues se hará. Pero también tengo que dejar muy claro que la colaboración público-privada, que hasta ahora ha sido tradicional en los gobiernos del Partido Popular con Villames Los Manzanos, si acaso nosotros finalmente la ponemos en marcha, no va a ser como se venía haciendo tradicionalmente, es decir, nosotros pediremos que nos hagan un traje a medida. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, Rubén. Sí, yo Tú estabas ahí, ¿no? Yo estaba ahí, una de las manos que salían ayer era la mía. Sí, ha sido un poco sorprendente, la verdad que estaba hablando un poquito, la pregunta venía a la manifestación, un poco el modelo sanitario de La Rioja y el modelo sanitario de también Madrid. a mí me llama, perdona que te corte, pero nos hace falta más información, ¿no? Siempre nos pasa lo mismo también con la Consejería de Salud, ¿verdad? Que cuando pillamos de repente al titular de esa consejería es como que se alarga lo que es el canutazo, porque ahí le preguntas ya de todo, ¿no? Hemos estado 12 minutos, estado 12 minutos de canutazo, que eso hay que aguantarlo, ¿eh? Es una rueda de prensa, eso no es un canutazo. Veníamos, pero bueno, habéis aprovechado bien. Sí, y entonces sí que venía explicando un poco pues, lo que estaba el modelo de La Rioja, la apuesta por la sanidad pública, se habla de que Madrid apuesta por lo privado, externalizaciones y demás, ¿no? Y en un momento determinado, hablando de las posibles medidas que están estudiando de cara, pues eso, de cara a rebajar las listas de espera, ha surgido el tema que se puede llegar a un acuerdo para hacer un convenio, o bueno, él lo ha llamado hacer un traje a medida. O sea, es decir, no firmar convenios a 40, 30, 10 años, sino por bloques, que hace falta operar de tal cosa, pues en un momento se llega a un acuerdo, pero vamos, evitando desde todo punto de vista lo que decía que había ocurrido antiguamente en la sanidad riojana. Pues no sé, arrepentidos los quiere el señor, quiero decir, pueden utilizar los eufemismos que quieran. Si hace falta llegar a un convenio entre lo público para utilizar las instalaciones de lo privado, pues que se haga. Si lo importante es que a la gente le operen bien, y le operen sin problemas y que nuestras listas de espera no aumenten, sino que se reduzcan. Y lo lógico y lo natural es que tanto la sanidad pública como la sanidad privada tengan los medios suficientes y la población esté atendida. A mí me parece que después de todas las tonterías que hemos tenido que escuchar durante tantos años de gobierno del PP y tanta huelga de bata blanca y tanto follón y tanto lío como hemos visto en las puertas del Hospital San Pedro, pues sorprende escuchar esto, pero desde luego yo, pues bienvenido sea, ¿no? Porque por fin se han dado cuenta de que a lo mejor si hay 2 hospitales funcionando, pues las listas de espera son más cortas. Dicho sea esto de paso, tampoco tenemos las listas de espera más grandes del país, tampoco lo tiene Madrid, ¿eh? O sea, quiero decir que estamos en una situación bastante, en las 2 comunidades autónomas estamos en una situación bastante aceptable. Esto, claro, no quita para que alguna persona en este momento esté esperando y a lo mejor lleve 4 o 5 meses y diga, oiga, pues eso es mentira, no están en 3 meses, están en 6 y medio porque mi caso ha sido así. Pero bueno, en líneas generales yo creo que ese no es el problema que tiene nuestra comunidad autónoma, el de las listas de espera. Y a mí me parece lo razonable es que se llegue a un acuerdo, quiero decir que... Pero entonces vamos a poner el sentido común. Todo lo que hemos estado escuchando todos los años de atrás, a lo mejor era un poquito electoralista, a lo mejor era un poquito sectario y a lo mejor era un poquito partidista. Como lo ha sido, por ejemplo, la huelga de Madrid de este fin de semana, que resulta que casualmente salen los madrileños con el mismo cartel, con el mismo palito y con la misma serigrafía, que porque casualmente en Madrid todo el mundo escribe igual. Vamos a ver, eso estaba preparado con autobuses y con bocadillos. Vamos a ver, que somos todos ya mayores. Quiero decir que esto no es casual. Era analizado ahí en detalle, ha hecho, mira, la sanidad de forma quirúrgica. Pero quiero decir que no utilicemos la sanidad para arrojarnos digamos, el plato político de uno a otro. Porque esto lo he escuchado yo 100 veces cuando estábamos gobernando. Y resulta que ahora que no gobierna el PP, ahora ya esto ya no se escucha. Ahora ya la sanidad va fenomenal y todo es divino y todo no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues yo creo que si hay que utilizar la sanidad privada para hacer un convenio, no pasa nada. Y ojalá tuviéramos aquí no los Manzanos, Villamet Los Manzanos, sino que tuviéramos a la Ruber Internacional. A mí no me importaría, pero en absoluto, o que el Policlínico de Navarra también estuviera aquí. Es decir, si tuviéramos más cantidad de hospitales, pues mejor sería. Es decir, que el Hospital de Calahorra, el Hospital San Pedro, el Hospital de La Rioja y el Hospital Villamet Los Manzanos están muy bien, pero ojalá tuviéramos más oferta. Sé que somos muy pocos, por tanto esto no es viable, pero bueno, que por mí me parece estupendo. Y arrepentida esta mujer, espero que esté arrepentida de todos los años de machaque continuo
continuo. Y espero que cuando pierdan las elecciones y vuelvan a la oposición, no nos hagan una huelga de médicos. Bueno, que bien es cierto que ha comentado que es la última posibilidad. De hecho, ya estamos. Está hablando que se está operando de lunes a jueves por las tardes, los sábados, mañana y tarde. Los profesionales en Calahorra también que se está utilizando. Horas para eliminar esas. Tampoco es una cosa que está estudiando. Pero es una cosa que antes estaba demonizada. Parece que no se podía hacer esto. Pues claro que se puede. ¿Sabéis que hoy es el día sin alcohol? Vamos a ver qué dicen los profesionales, lo comentamos porque preocupa que los jóvenes no ven el riesgo de las bebidas alcohólicas. Hay algunos datos que nos preocupan cuando hablamos de adolescentes, ¿no? Que, por ejemplo, más de la mitad de los menores ha consumido alcohol el último mes, o que 1 de cada 4 se ha emborrachado el último mes, ¿no? La edad media de inicio en el consumo de alcohol está en 14 años. Edad media quiere decir que hay chavales que están con 12 o con 14 años o con 16 consumiendo. Juan, ¿ves hay riesgo? ¿Los menores no lo controlan? Claramente hay riesgo porque vivimos en una sociedad que el alcohol lo tiene muy normalizado, pero y es solo mi sensación no es esa, claramente. Yo he pasado etapas en las que la tolerancia al alcohol, el uso social del alcohol, el beber y conducir estaba mucho más generalizado que hoy en día, ¿vale? Entonces, está claro que es un problema que hay que afrontar, pero yo no creo que sea peor que en otras épocas, o al menos en mi corto alcance no lo es. Ahora, los jóvenes a lo mejor son más saludables, puede ser, ¿no? Habrá de todo como en botica, creo yo. A ver, Sí. también es verdad que los jóvenes, los adolescentes, por ejemplo, siempre van a por la propia edad en la que están, van a cometer cosas, van a tener conductas de riesgo, pero porque tienen que aprender. A mí lo que me preocupa es que quizás estamos protegiendo tanto a la juventud con el tema, por ejemplo, del alcohol, que cuando se asoman a él se tiran de cabeza. Quiero decir, yo provengo de una generación en la que se aprendía a tomar el vino en casa, en la que se practicaba, digamos, bueno, pues aprendías con tus padres, a partir de los 16, 17 años empezabas a probar el vino con la carne, con el pescado, te enseñaban, era otra cosa, era distinto, era diferente, antes se hacía. Sí, pero perdona, porque pero aún así... Yo soy de la época donde en el kiosco de chuches me vendían el pitillo y la cerveza. Ya. Eso era así. Y ahora mis hijos, si quieren beber, tienen que buscarse un amigo de 18 años que le compre la bebida en el súper, porque en el súper no le venden bebida. Sí, pero llegamos a los 18 años y ya está el mundo abierto, y entonces de repente es una cosa que ya tienen la libertad completa. Yo creo que es una cultura, no solamente es beber. En el caso, por ejemplo, de la cerveza, de la sidra o del vino, estamos hablando de una cultura y de una tradición distinta. Las bebidas destiladas son otra cosa, pero también es verdad que luego los jóvenes bueno, pues se van al supermercado, y los hemos visto todos en los parques y en las calles haciendo botellón. Y eso lo sabemos todos, quiero decir que no nos vamos a negar, y que hay en los fines de semana, pues lamentablemente hay intoxicaciones por el tema del alcohol en todas las urgencias. Y esto es lo que habría que evitar, ¿no? Esto es lo que habría que evitar, dar una formación para decirles, mira, aprende a beber, hazlo bien, no lo hagas a lo loco, que ya sabemos que siempre va a haber alguna vez que metas la pata. Basta que des formación, ya sabes cómo, ¿no? Como a la edad de los jóvenes enseguida se revela. Ya, pero les estamos formando en otras áreas como la sexualidad, les estamos formando en las nuevas tecnologías, les estamos formando en cine, y resulta que esto se lo estamos evitando. Y es parte de nuestra cultura y nuestra tradición. Sí, es la rebaja de edad. O sea, a mí es lo que más me ha preocupado, lo que ha comentado el director de Proyecto Hombre, que está hablando de 12 años. 12 años estamos hablando de muy niños. Muy ¿no? niños. Sí, eso es lo que más me preocupa. O sea, repito, Proyecto Hombre seguro que tiene datos, pero yo empecé a fumar a los 13 y, repito, me vendían los cigarrillos en el kiosco de chuches. Y esto, por suerte, no pasa. Y todos sabemos de gente que presumía de yo me tomo unas copitas y luego conduzco, que no se meta el gobierno en esto conmigo. Por suerte, eso ahora nos choca muchísimo. Entonces,
en la sociedad, por suerte, vamos transformándonos y vamos avanzando en eso. Que evidentemente también hay que seguir haciendo esa labor de hacerles entender lo que es la alimentación, lo que es disfrutar de ciertas bebidas, de todo esto. Está muy bien, pero si eso no es óbice, eso podemos seguir haciéndolo porque nadie me prohíbe darle una copita de vino a mi hijo si yo quisiera. Sí. Perdona, sí. Esther, no. A un menor sí. No. En mi casa no me prohíbe nadie darle una copa de vino a mi hijo. La legislación te lo prohíbe. Otra cosa es que tú lo hagas en casa. Me parece que es talibán. Esta legislación es talibán, porque yo creo que es mejor enseñar a tus hijos a hacer las cosas a una edad razonable. No vas a poner a un niño de 12 años a beber, pero un joven de 16, 17 años puede tomar una copa de vino con una carne, ¿no? Con un pescado, yo qué sé, con un arroz, y le vas enseñando, que no hace falta otra cosa. Bueno, veo que esto es tema de debate también para... Es que esto es una cuestión de cultura, de tradición, y que el vino es un alimento, la cerveza es un alimento, la sidra es un alimento. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque no nos vamos a poner todos de acuerdo. Nos vamos a ir con Seventina, que no sé dónde anda, no sé, le veo con mucho movimiento y la veo inquieta. ¡Ay, Mary, hija! Pues me pillas haciendo la maleta porque me voy para Madrid. Yo me uno a la huelga de transportistas. ¿Pero dónde vas a ir si se ha desconvocado la huelga? A mí me da igual que se haya acabado la huelga, ¿eh? Yo voy, que allí seguro que todavía hay gente. Hala, pues adelante, lo que usted quiera. Mira, Mary, mi marido era camionero. Dice que no tiene ganas de venir porque ya está jubilado. Pues ya voy yo. ¡A por el Sánchez! Mira, soy la única de La Rioja que se unió a la huelga, pero a la huelga de verdad, ¿eh? A la de verdad. Ya vale de trabajar a pérdida. Claro. ¡Ay, por favor! Que me lío con el embrague. Espérate. Ahora. Bueno. Eso, lo que yo decía. Que los transportistas que no tienen ni papipas ahora. ¡Leches! Mira cómo están algunos. Trabajamos a la deriva, a la ruina. Aquí está otra vez la minoría en la Castellana. Una serie de trabajadores que están reivindicando un derecho digno, que lo único que queremos es trabajar y no trabajar a pérdida. Claro, si hay huelga de transportistas, ya sabes, ni leche, ni aceite, ni nada en el supermercado. Y lo que queda se pone por las nubes, ¿eh? Que no se puede, que no me da la gana, pagar las gambas a doblón otra vez, que no. ¡A la huelga! ¡Huelga! Pues ya estoy aquí. ¡Hala! ¡Sánchez, gallina! ¡Baja la gasolina! ¡Sánchez, cretino! ¡Págame el langostino! Ahora voy a hablar yo con él, claro que sí. ¡Vámonos! ¡Ay, por favor! ¡Ay! Nada, que no me han dejado entrar, hija, ¿tú te crees? ¡Ay, menudos gorilas hay en la puerta! Mira que he insistido, ¿eh? Total, que yo le traía al Sánchez hasta un poquito de turrón para limar asperezas. Pues nada, hija, para mí. En fin, pues me vuelvo a casa, que tengo que hacer comida. Claro, hala, hasta mañana, yo qué sé, pues si Dios quiere. Pues no le iban a dejar entrar, claro que sí, pues si se ha desconvocado, pues no hay nada que hacer, así que nada, de vuelta para casa, que aquí le esperamos mañana. Y a nuestra mesa, pues, que está como una cabra, ¿no? Esta mujer. Sí. Totalmente. Pero cómo disfruta. Disfruta. Oye, menudo camión, ¿eh? Eso sí que es currárselo. En fin, bueno, pues nos vemos en el próximo día, cuando sea, ¿eh? En una próxima ocasión. Gracias y buenas noches. Y ahora les dejamos con el programa Hecho en La Rioja. Adiós.